saludar precisamente a los amigos que forman parte de esta primera mesa de diálogo. Saludo a Norman Pearl, columnista y analista político, amigo de esta familia Sin Censura. Norman, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Hola Vicente, qué gusto estar aquí con ustedes, contigo, seguramente con Marcelino, con Hamlet y con la audiencia que cada día es más grande, sobre todo está más politizada y está más involucrada en los requerimientos de nuestro movimiento sociopolítico en el país. Así es, gracias mi querido Norman. Saludo precisamente a Marcelino Gómez Brenes por allá en Chihuahua. A la distancia le mando un abrazo a Marcelino Gómez Brenes, analista y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo andas, Marcelino? Hola Vicente, hola Norman, saludándote desde Chihuahua. Vicente, tú sí tienes mi ubicación precisa, no como la de Anaya, que desconocemos desde dónde graba y envía sus videos. Aquí te abrazamos desde el norte. Aguantando el pinche calorón, me imagino, mi querido Marcelino Gómez Brenes. Grados, nada más. Híjole, ya ni me digas. Y saludo al diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Querido Hamlet, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Marcelino. Norman, un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Pues desde Guadalajara hay que dejar la víbora chillando, mi querido Hamlet. Déjenme poner sobre la mesa el caso de Felipe Calderón, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana y en la mañanera insistió en que él no es Calderón, que él no pactó con la delincuencia y que él no tiene a García Luna como sí lo tuvo Felipe Calderón. Hoy en la mañanera insistió en esto el presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que es lógico que también les ponga sobre la mesa en ese mismo contexto el tema de Peña Nieto. Peña Nieto que ha dado de qué hablar desde ayer que publica el periódico El País lo de la posible visa dorada para millonarios. Carajo, en un país en el que tantos millones de mexicanos queremos juicio a los expresidentes, me lleva a la que me trajo, decía mi nana, que en paz descanse, mi querido Norman Pearl. Bueno, nosotros sabemos que hay diferentes países, específicamente lo comentaba Jaime Hernández, lo alcancé a escuchar. Si una persona está en capacidad de invertir $1 millón, que como ya lo hizo Peña Nieto, pues tendría la posibilidad de encontrar esa visa dorada. Sin embargo, hay muchos nexos del PRI con España, ¿no? Con los gobiernos sucesivos que ha habido en España, en virtud de las negociaciones que se han dado, la protección que se le ha dado a empresas tipo Iberdrola, y bueno, pues entendemos que son de las cosas a las cuales está apelando Peña Nieto. Comparar al presidente López Obrador con Felipe Calderón es un tema triste, es un tema espeluznante, ¿no? No es posible que se pueda hacer ese tipo de comparaciones. Es campaña de la oposición, Norman, claro, ¿no? Por supuesto, es toda una campaña, que no encuentra destinatarios fáciles, ¿no? Porque todos sabemos cuál ha sido el proceso político desde hace 20 y tantos años del presidente López Obrador y cuál ha sido su evolución, ¿no? Siempre ha estado totalmente al margen del narcotráfico. Pero sí, fíjate que hace muchos años, me acuerdo perfectamente bien, en un viaje muy relámpago que hice a Sudamérica, me encontraba con un embajador uruguayo, que había sido embajador en un país centroamericano, y me decía que él estaba muy contento con la valentía que había esgrimido Felipe Calderón en contra del narcotráfico. Le dije, bueno, yo creo que aquí tú tienes una información a medias. Sí, efectivamente, inició una guerra en contra del narcotráfico, pero lo hizo de manera selectiva. No está tocando a un grupo delincuencial que es muy importante en México y que es el que asume el liderazgo. Entonces, vamos, la gente se puede engañar, pero no por toda la vida, ¿no? Los engaños son, sobre todo esos engaños frívolos, pues rápidamente encuentran la verdad. Y en el caso específico de
por ejemplo, de Lili Telles, ¿no? Lili Telles, estaba yo leyendo por ahí que el 13 de diciembre de 2019 tachaba de narcotraficante a Felipe Calderón. Y de repente ahora asume que no, ese ya no fue, no lo era. Me equivoqué. Ahora el que lo es el presidente López Obrador por sus nexos en Sinaloa y porque saludó a la mamá del Chapo y tal. Tal parece que la oposición está recibiendo simplemente residuos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, no puedo olvidar cuando Porfirio Muñoz Ledo tacha como tartufo, como falso, como hipócrita a Diego Fernández de Ceballos. Y de repente no pasa el tiempo y se quiere sacudir un mote elegante que le pone Muñoz Ledo y decide que el tartufo es el presidente de la República. No, bueno, así actúan los priistas y los panistas. Son burdos, son grotescos. Lo que hace, por ejemplo, este llamado que hace a apoyar a Tere Jiménez en Aguascalientes, Vicente Fox, que no tiene ninguna autoridad moral, siquiera para hablar, para salir. Debería estar encerrado, debería estar el tipo marginado, automarginado. Y sin embargo, el tipo con toda tranquilidad llega a pedir el apoyo para Tere Jiménez. Hay que recordar que Tere Jiménez fue de las diputadas y diputados de Aguascalientes que votaron en contra de los programas sociales, específicamente en contra del programa para adultos mayores. Eso hay que tenerlo presente a la hora de votar. Eso hay que tenerlo muy claro en el momento de confiar el gobierno de un estado o de un municipio a cualquier candidato, ¿no? Yo creo que Nora Rubalcaba tiene los elementos suficientes para salir adelante en esta lucha que ya está, que a pesar de haberse visto desigual hace unos meses, ahora ya está ganando, ¿no? Entonces es impresionante lo que está pasando en Aguascalientes y en nuestro país cuando nos damos cuenta cuál es el discurso que tienen los prianistas de acusar sin ninguna razón a los gobiernos y a las figuras importantes de nuestro país. Así es, Marcelino Gómez Brenes, yo pensé que ya lo había escuchado todo, lo había leído todo, pero me aventé esto de la publicación del periódico El Universal. Dice, luego de que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el Triángulo Dorado, incluyendo Badiraguato, el lugar donde nació el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, la senadora Lili Telles refirió una relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Dice Lili Telles a través de sus redes sociales que en la narcopolítica Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, acusado de narco por el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, encerrado en una cárcel de máxima seguridad por allá en Nueva York, esperando juicio en su contra, es un bebé de pecho en comparación con López Obrador. Yo sé que hay mucha gente a la que le molesta que, digamos, hagamos referencia a los dichos de Lili Telles, pero no solamente son los dichos de Lili Telles, son las narrativas que mueven en los medios de comunicación, mi querido Marcelino Gómez Brenes. Pues así es como Laura Bozzo y Carmelita Salinas son unas bebés de pecho en comparación de Lili Telles en lo de ser que quieren participar en política, Vicente, y que quieren, que como bien dijiste ahorita, ya se la creyó que puede ser presidenciable, piensa que es bien vista por el pueblo de México cuando no tienen idea de lo que habla. Esa comparación estúpida con García Luna o lo que han estado tratando de hacer con Calderón, pues es inaudito, porque para empezar, no sé qué equipo de comunicación política tendrá la oposición, porque el decir que es algo malo que el presidente López Obrador se parezca a su líder Felipe Calderón, que lo estén relacionando, que lo digan como si fuera una ofensa ellos mismos, pues bueno, ¿a qué quieren llegar con eso? Obviamente no tiene nada que ver el presidente López Obrador con Felipe Calderón. Tuvimos el honor ahora esta semana de tener al presidente aquí en Chihuahua, estuvo en la Sierra de Sonora, después pasó a la Sierra de Chihuahua, en esto que
se denomina el Triángulo Dorado, la unión entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, porque ahí es donde está pues el nido o donde nace muchos de los problemas que tenemos en el país, Vicente. Yo creo que hay una mala idea, una mala interpretación de decir por qué tanto interés en ir a Badiraguato, por qué tanto interés en ir a Guadalupe y Calvo, a Chihuahua, a Huachochi, a estos municipios encumbrados en la sierra, pues porque de ahí sale mucho del mal que ha tenido este país en las últimas décadas. Ahí es donde el crimen organizado tiene su nido, ahí es donde estos grupos del crimen organizado se aprovechan de la pobreza y el abandono en el que tuvieron a todos esos municipios y a toda esa población, y es donde se requiere mucha atención, mucho trabajo, visita del presidente de la República. Ahorita comentaba alguien que nada más falta que haya una Secretaría de Bienestar una oficina de la Secretaría de Bienestar en Badiraguato. Claro que lo hay en todos los municipios del país, hay en todas las localidades, en las comunidades, no como oficinas grandes, pero hay algo que se llama Centro Integrador de Desarrollo, que está en todas las comunidades, y más en las serranas, en donde tenemos instrucciones de atender prioritariamente, de poder rescatar sobre todo a los jóvenes que siempre, pues bueno, son lo primero que van a enganchar los grupos del crimen organizado. Entonces, pues así nos vamos con eso, Vicente, de que Laura Bozzo es una bebé de pecho comparada con las payasadas que dice Lili Telles. Ay, Marcelino, luego, como a ti no te amenazan, ¿no? Luego me va a amenazar a mí, ya ves que dice que tiene muchos pantalones, nótese mi sarcasmo. A ver, mi querido Hamlet Almaguer, fíjate, la gente tiene que entender que no es un dicho al aire de Lili Telles. Estoy revisando la columna que escribe, por ejemplo, Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio, el gran analista, dice: el presidente López Obrador supervisó en Sinaloa las obras de una carretera que beneficiará al cártel de Sinaloa. Hazme tú el favor. Dice, no significa automáticamente que lo haga en retribución por algo, aunque cada vez que los defiende parece que sí. No, pues con ese análisis, con ganas de apagar las luces y retirarme a la casa, mi querido Hamlet. Que sigan mandando sus refuerzos a los estados que están en juego, que sigan mandando a sus columnistas a decir este tipo de cosas. Mira, me parece que ya el discurso de la derecha es muy claro. ¿Por qué están acudiendo en este momento a personas con tantos señalamientos y un oscuro pasado como el expresidente Fox, como el prófugo Ricardo Anaya? Porque lo único que les queda es preservar el núcleo más duro de su voto, que está en la ultraderecha, y por eso están radicalizando el discurso. Ya renunciaron a todo lo demás con la altísima simpatía que tiene el presidente de la República, pues es ilógico que emprendan esta campaña en su contra. Pero nosotros tenemos la certeza de que las cosas les están saliendo muy mal. Las propias encuestas cuchareadas que generan los medios de comunicación de la derecha ya nos dan la ventaja en todas las entidades federativas y mencionan un empate técnico en Aguascalientes. La realidad es que ya estamos arriba en las 6 y nos vamos a llevar 6 de 6, Vicente. Muchas gracias por ese gran esfuerzo que están haciendo por descarrilar a sus candidatos. Ojalá sigan mandando esos refuerzos a Aguascalientes. Bueno, el sarcasmo también de Hamlet Almaguer, hablando aquí en Sin Censura. ¿Y qué me dicen del caso de Sandra Cuevas? Norman, pero Sandra Cuevas, la alcaldesa, bueno, creo que todavía es alcaldesa en Cuauhtémoc, en la capital mexicana. Sandra Cuevas, que aparentemente enfrentaba la destitución, la inhabilitación, y bueno, estoy leyendo un tuit que publicó precisamente el dirigente de Morena en la capital mexicana, Tomás Pliego. Dice, aclaremos, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha sido inhabilitada, no destituida, pero va a apelar para mantenerse en el cargo y no lo dejará hasta que la sentencia sea definitiva. Sin autoridad moral en el cargo o no, es desde hace tiempo una convidada de piedra. Mi querido Norman, qué caso el de Sandra Cuevas, ¿no? Una tras otra, resbalón tras resbalón.
y parece que se sigue manteniendo solo pues por sus padrinos que tiene y por lo que trae detrás de sí, porque no lo entiendo de otra manera. Bueno, pues nos encontramos que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México finalmente emite una sentencia, y la sentencia es justamente de la inhabilitación de esta señora Sandra Cuevas como alcaldesa de la importante delegación Cuauhtémoc. Yo creo que esto no es producto de la casualidad, y además, y eso es importante que se mencione. Nosotros recordamos aquel desafuero en contra del jefe de gobierno para inhabilitarlo y sacarlo de la contienda electoral. Esto fue un absurdo, pero además la comparación que se pudiera hacer o que se haga sería grotesca cuando el ahora presidente López Obrador está buscando que se abra una calle para auxiliar a un hospital que inicia operaciones y que, bueno, pues por supuesto que necesitaba, que tenía urgencias. No es comparable con una persona, con una funcionaria pública de la Ciudad de México, en donde ella toma posiciones inclusive hasta caprichosas. Por ejemplo, la circunstancia de haber quitado 1,500 o despintado 1,500 puestos metálicos, folclóricos en la Ciudad de México para establecer su marca y poder llegar al 24 con algún antecedente publicitario, pues es grotesco, porque bueno, se quitó el folclore, se quitó el nombre chusco, se quitó las referencias al alimento que se vendía, y bueno, por supuesto que ahí ella de inmediato se echa encima a artistas, a muralistas, a tanta gente que respeta el arte, porque finalmente hay manifestación de arte en todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el hecho por ejemplo, es ridículo, ¿no? Que Núñez, el anterior alcalde o delegado en Cuauhtémoc, hubiera remodelado 2 meses antes el Centro Deportivo Guelatao. El Deportivo Guelatao es muy famoso, está en el corazón de la Lagunilla, ¿no? Por cierto, de ahí llegaban boxeadores de Tepito y bueno, ahí se utilizaba como gimnasios, ¿no? Tenían natación, tenían una serie de cosas, y de repente ella encuentra que hay por ahí, que hay un nivel de riesgo muy alto para que se mantenga esto. Pero quiero insistir, Núñez, 2 meses antes de este cierre del Deportivo Guelatao, había invertido 33 millones de pesos para dejarlo en condiciones óptimas, según esto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas inconsistencias en la gobernabilidad o en los actos de gobierno de esta señora, y bueno, pues aparentemente todos ellos tienen un nivel de compromiso en términos de ilegalidad o compromiso con la ilegalidad que no debiera ser. Yo creo que la sanción, pues cuando menos puede ser una llamada de atención para estos gobernantes fugaces, ¿no? Para esos políticos que son poco serios y que entiendan que están manejando la delegación probablemente más importante de la Ciudad de México, y sobre todo que es un entorno de negocios, es un entorno de movimiento, de movilidad extraordinaria que enriquece mucho a la Ciudad de México, y yo diría que al propio país. La circunstancia de que Sandra Cuevas esté en este momento en una condición tan deplorable tiene mucho que ver con sus actos, ¿no? Con sus conductas. ¿Es Sandra Cuevas ya la representación de esta oposición en nuestro país? ¿O se le está dando demasiada atención, Marcelino Gómez Brenes?
Al contrario, Vicente, yo creo que no se le da atención por parte de los medios tradicionales. A mí me sorprende que una noticia como esta de, como bien dice Norman, la delegación más, por lo menos simbólicamente más importante de la Ciudad de México, pues en ningún medio tradicional estuvo presente, pero sí el Universal estuvo todo el fin de semana atacando que el presidente estaba en la cuna del Chapo Guzmán. Lo descartan, lo ocultan. Es una tras otra de Sandra Cuevas cada semana. Yo creo que, como bien dice el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, pues por dignidad, por un acto de respetar por su poca moralidad, pues debería de separarse del cargo, porque aunque vaya a apelar y vaya tal vez a mantener su cargo, pues ya es demasiada la vergüenza que le genera también a la misma oposición, porque con ese tipo de representantes, con ese tipo de figuras, pues solo se desacreditan, por eso ya no están pensando en el siguiente domingo, por eso piensan en el 2024 para tratar de revertir la porquería y el marranero que han hecho durante estos años, que no han podido organizarse como oposición, que no tienen un proyecto, que no tienen dirigentes. Uno tiene visa dorada en España, el otro anda en la peda en Mónaco, el otro no sabemos dónde está Naya. Entonces, pues es preocupante para la oposición. Nosotros seguimos avanzando. Yo creo que celebraremos bastante por 6 el domingo, y ellos que sigan contratando a Fox. Es bueno decirle a tu audiencia, Vicente, que hay una página en internet, hay una aplicación donde le pagas a famosos para que te manden felicitaciones o un mensaje, un comentario del cantante del Recodo, que Gloria Trevi, etcétera, y ahí tiene su cuenta Vicente Fox, que también cobra 3,000 pesos por una felicitación de cumpleaños. No dudo que le hayan pagado por apoyar a la candidata de la oposición en Aguascalientes. Pues no lo dudo ni tantito, mi querido Marcelino. ¿Cómo ves este caso de Sandra Cuevas, que cada vez se está tornando más, pues más triste, porque de alguna manera es la que debería de estar enfocada en dirigir por buen camino los destinos de la alcaldía en Cuauhtémoc, Hamlet Almaguer? Bueno, pues la mejor noticia es que vamos a recuperar la Cuauhtémoc y vamos a recuperar lo que se perdió en la ciudad en el año 2024. Muy acertados los comentarios de Tomás. Por supuesto, lo que menciona Norman sobre pues esta destrucción del entorno urbano, de la riqueza de las ciudades, el folclore de nuestro México, que es la puerta de entrada pues, para millones de turistas que visitan nuestro país cada año y que se enamoran precisamente de eso. Y es un símbolo también, me parece, de las cosas que le ha enseñado su maestro, porque si así es la alumna, si ese tipo de políticas públicas tiene, pues imagínate lo que le aprendió. El neoliberalismo, Vicente, busca impulsar la doctrina de la uniformidad, del reino de la uniformidad. Que todas las ciudades sean iguales, que se les quite el alma, que todas las personas vistan igual, que todas las personas consuman lo mismo, porque así se maximizan las utilidades. Se le ocurrió la brillante idea de pintar todos los puestos del mismo color. Pero va de tropiezo en tropiezo. La verdad es que yo no veo cómo pueda levantar ese barco, pero está haciendo una extraordinaria propaganda para que por fin la población de la Ciudad de México pueda quitar a todos estos alcaldes de la oposición que solamente han venido a destruir. Pues en la parte jurídica es muy importante señalar que anteriormente las inhabilitaciones las dictaba la Contraloría, pero en esta parte me parece que hay una participación del Tribunal de Justicia Administrativa. Y si ella va al recurso de apelación en la segunda instancia, sería la propia Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa quien resolvería. Yo creo que va a ser muy importante que esta Sala Superior resuelva lo más pronto posible. Ella también puede optar por el amparo y ahí me preocuparía un poco más porque los jueces federales de la Ciudad de México, sobre todo en materia administrativa, no suelen ser muy imparciales. Digamos, la élite del Poder Judicial federal está en el primer circuito, que es la Ciudad de México. Los fifís de los fifís, los jueces fifís de los fifís son los jueces que están en la Ciudad de México y se pelean como no tienes una idea porque les asignen esa residencia. Pero desde la Comisión de Justicia, de la que formo parte, vamos a estar muy pendientes de cómo actúen los jueces y magistrados en
en este caso de Sandra Cuevas tan emblemático y tan importante, Vicente. Déjenme en la última ronda, si me permiten, para cerrar. Pues sí, vamos a dejar la víbora chillando. Está cumpliendo la cuarta transformación en su lucha contra la corrupción. Norman, Marcelino, Hamlet. Les pregunto porque todavía no salgo del malestar que me generó una declaración que me dio temprano aquí en Sin Censura el doctor Santiago Nieto, que él había dejado armada una investigación sobre los flujos de dinero que llevaban a Enrique Peña Nieto. En momentos en que Peña Nieto pues está señalado de recibir los beneficios de una visa dorada y de gastar lana, de gastar millones allá en España. ¿Dónde está esa investigación? Creo que tiene que aclarar Pablo Gómez para que el presidente también se pronuncie sobre esto. Tenemos a un Felipe Calderón señalado todos los días, casi todos los días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, disfrutando la victoria en Mónaco del Checo Pérez. Tenemos a Vicente Fox haciendo videitos estos pedorros. En fin, menciono todo esto porque estoy leyendo también lo que publica Erika Ramírez, nuestra colega admirada y respetada de la revista Contralínea, periodismo de investigación, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá informes a la Fiscalía General de la República sobre investigaciones contra Romero de Champs. 3 años. 3 años han pasado desde que la Fiscalía General de la República abriera un expediente por corrupción en contra del ex líder petrolero Carlos Romero de Champs. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que solicitar información a la Fiscalía. Esta no es responsabilidad del presidente. Obviamente, esta es una situación que involucra a la Fiscalía General de la República, al órgano encargado de la Procuración de Justicia. Y esta solicitud de información se realizará a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre el estatus de las investigaciones. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló precisamente a los colegas de la revista Contralínea y yo pregunto, ¿3 años? Bueno, Contralínea expuso que el 3 de mayo de 2019 se había abierto la investigación en contra de Romero de Champs. Después, por incompetencia, la carpeta se envió a la Fiscalía Anticorrupción a cargo de la doctora María de la Luz Mijangos. La misma tuvo una actualización el 17 de marzo de 2020 y en la carpeta se incluyó a 13 familiares directos del ex líder petrolero y 6 empresas vinculadas. Sin embargo, aún no se consigna el expediente a ningún juzgado y por consecuencia no hay órdenes de aprehensión. Con esto que les pongo sobre la mesa, yo pregunto, ¿cómo va la lucha contra la corrupción desde la cuarta transformación? Insisto, el presidente no es el único miembro de esta cuarta transformación y no todo lo que uno señale puede ser tomado a golpeteo o a señalamiento al presidente. Y el fiscal, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el poder. Debo de decir, hay mucho que desmenuzar. ¿Cómo ves esto que planteo, mi querido Norman Pearl? Fíjate, Vicente, que Santiago Nieto en su momento, en el periodo tan largo que estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, constantemente, a pesar de oposición por parte de algunos personajes, él señalaba, él decía lo que se estaba haciendo. Sistemáticamente comentaba que ya estaba pasando a la Fiscalía información suficiente para que pudiera ser creado un expediente y poder citar
ante la justicia a delincuentes, ¿no? A potenciales delincuentes. Me parece que el trabajo de Santiago Nieto fue muy bueno, cuando bueno fue muy claro, fue muy ventilado, y se encontró con que los procesos de términos de tiempo por parte de la Fiscalía, pues no estaban equilibrados. Es decir, iba demasiado rápido Santiago con respecto a la respuesta de la Fiscalía General de la República. Después se argumentó que había una pugna muy particular entre Santiago y Gertz Manero, y bueno, y que por eso no caminaban los expedientes, no caminaban los casos. Yo creo que en el caso de Pablo Gómez, mira, yo tengo un muy buen concepto de Pablo Gómez y de Santiago Nieto, de ambos. Y Pablo Gómez, yo creo que también ha estado instrumentando información suficiente para llevarla a la Fiscalía. Pero creo, y lo tengo que decir de esa manera, me parece que hay un cuello de botella en el cual se está encontrando la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía. Es algo que se tiene que resolver. No hay que olvidar que la justicia en México no es ni pronta ni expedita, que han pasado muchas cosas. Tú recordarás el tema de Ana Georgina Domínguez y el tema de tantas personas que todavía no reciben sentencia después de más de 10 años detenidas. Bueno, un poco esto está sucediendo, ¿no? Y después viene la parte negra también de los jueces que determinan o finalmente juzgan con una varita bastante cargada en favor de la gente que les puede proveer algo de recursos, ¿no? No nos engañemos. Insisto, yo creo que el problema es un cuello de botella. Ojalá que Pablo Gómez, ojalá que Santiago Nieto puedan darle, pues yo no sé, darle luz a todo lo que han hecho y que el presidente esté enterado para que finalmente se le llame a Gertz Manero e indique qué es lo que ha pasado con tanta información que se le ha proporcionado, ¿no? Ese es mi punto de vista. Marcelino Gómez Brenes, creo que pues intento ser lo más claro posible. Estamos avanzando, estamos ganando esta guerra contra la corrupción con casos detenidos como el de Carlos Romero de Champs. Así lo consigna la revista Contralínea. 3 años han pasado y nada. Lozoya, ahí está. Le ganó un procedimiento legal hasta la periodista Lourdes Mendoza por lo que dijo en sus declaraciones. En fin, te pregunto, Marcelino. Mira, Vicente, yo creo que la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador ha cumplido con el combate a la corrupción en lo que tiene que ver con el presente y el futuro. Se han creado mecanismos y sobre todo se ha puesto la mira sobre lugares y puestos claves. Un ejemplo puede ser los puertos y las aduanas, en donde está la Marina y está la Sedena. Pero hablando del presente y del futuro, yo creo que queda pendiente todo el pasado que hemos vivido, todo este tipo de personajes que no es posible que este cabrón esté en Mónaco quitado la pena viendo la Fórmula 1, el otro viva como un sultán en España. Creo que la gente lo ha pedido desde hace muchos años, previo al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, y que es algo en lo que pues debemos como ciudadanía, como pueblo organizado, ejercer más presión para que se tomen acciones. Uno pensaría que con la llegada de Pablo Gómez, ideológicamente más radical, pues habría mayor combate o por lo menos mayor efectividad, pero pues creemos que va lenta la cosa, y también se comprende la visión del presidente López Obrador, más aquí como chihuahuense. En Chihuahua ya vivimos una administración como la de Javier Corral,
que centró absolutamente todo su esfuerzo, todo su tiempo en combatir al régimen pasado del corrupto César Duarte. Teníamos de 5 a 10 detenidos cada semana de la administración pasada, se recuperaron algunos bienes, bastantes funcionarios en prisión. ¿Y qué pasó? Pues bueno, no avanzó nada el Estado en todo lo demás, se descuidó el gobierno. Actualmente gobierna de nuevo el duartismo, ya salieron todos de prisión los que estaban detenidos, se le están regresando los bienes al mismo César Duarte. Entonces yo creo que debemos de encontrar una justa medianía, como lo diría el presidente López Obrador, en donde se construyan el presente, en el futuro, pero también pues haya responsabilidades para todas estas lacras del pasado. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo, y creo que sí, con su lucha contra la corrupción desde su trinchera, que no es la trinchera de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, ¿qué nos hace falta para que veamos con claridad que se va ganando esa lucha contra la corrupción? O yo no lo estoy viendo y tú sí, por ejemplo, Hamlet Almaguer, y nos puedes dar claridad de esta lucha contra la corrupción. Pongo sobre la mesa casos emblemáticos, ¿no? La gente ha pedido, de hecho, luchamos desde muchas trincheras para que se diera el juicio, la consulta popular de juicio a expresidentes. Ya sabemos la historia, pero la gente quiere juicio a estos personajes. Hablo del caso de Carlos Romero de Champs, 3 años en el archivero y no pasa nada, todo parece indicar así. Dame tu opinión, Hamlet. A pesar de que la Cuarta Transformación ha logrado conquistar espacios tan importantes como la Presidencia de la República, Vicente, el Poder Legislativo, con una mayoría un poco más extensa en el Senado que en la Cámara de Diputados, las 17 gubernaturas que en este momento se tienen en toda la República, y el avance muy importante que vamos a tener dentro de una semana al ganar otras 6 entidades federativas, pues la realidad es que el sistema está hecho para proteger a estos corruptos y es muy complicado lograr una sentencia definitiva en contra de ellos. Como decía, ponía el ejemplo Marcelino en el tema de los bienes, ¿no? Que es algo muy relevante, muy importante para el patrimonio de la nación, pues se complica todavía más. ¿Qué necesitamos? Pues soy honesto y creo que esta es la segunda o tercera vez que lo comento, pero es algo en lo que hemos estado reparando. Necesitamos una nueva constitución. Una constitución que recoja el sentir de la ciudadanía en este momento, que quiere profundizar en este proceso de transformación, porque con las instituciones actuales es muy complicado. Ya mencionaste un poco la cadena, la Unidad de Inteligencia Financiera, y luego de ahí a la Fiscalía General de la República, que pues es un órgano autónomo y nadie le puede poner presión al fiscal, digamos, política para que actúe o no de cierta manera. Es un fiscal que es constitucionalmente autónomo. Y tercero, un poder judicial que está totalmente infiltrado por los grupos de derecha y que otorga suspensiones y amparos en contra de cualquier cuestión que impulse la Cuarta Transformación. Entonces, lo que necesitamos es un nuevo andamiaje institucional y un pacto, un compromiso en este momento, refrendar lo que se ha manejado desde el movimiento, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y algo muy importante, recoge aquí lo que hablaba Marcelino y también Norman sobre la estancia de Felipe Calderón en Mónaco y de Enrique Peña Nieto en España. Peña ya tiene mucho tiempo allá y conforme a las propias normas, conforme a la legislación de España, si tú pasas más de 180 días en territorio español, tú estás obligado a tributar en España. Entonces tendremos que estar muy pendientes de qué declara en impuestos Peña Nieto en España, porque notoriamente ya pasó ese umbral. Y lo de Calderón, pues el descaro. Si hay un lugar que es costoso en Europa, pues es precisamente Mónaco, y pues está dando la vida en la Fórmula 1.
Pero bueno, Vicente, es mirar hacia adelante, profundizar, castigar a estos corruptos en las urnas, en las 6 entidades federativas, particularmente en 2, toda la carne al asador en Aguascalientes, votar por Nora Rubalcaba y en el estado de Durango por Marina Vitela. Nosotros sentimos que el PRIAN va a llegar con carretadas de dinero, con todas las corruptelas que siempre hacen, a querer comprar la elección. Cuidado con el amedrentamiento que hay en Tamaulipas, actores clave de la cuarta transformación. Es muy importante que todos estemos vigilantes y que demos otro paso hacia adelante ganando las elecciones el próximo domingo. Y en lo que nos toca como legisladores, aceptamos los comentarios que nos han hecho. Seguramente hay cosas que se pueden reformar, no necesariamente a nivel constitucional, pueden ser modificaciones de carácter legal y las vamos a analizar. Estoy pensando también en la intervención del sector privado, de los bancos, ¿no? Por ejemplo, en la identificación de todas estas operaciones relevantes que se dan en el sistema financiero. Tal vez sea importante modificar las reglas en ese aspecto. La parte de notarios y adquisición de bienes inmuebles. Seguramente hay cosas que también están en nuestras manos como legisladores y el llamado que haces a reflexión es muy oportuno. Lo vamos a platicar con nuestros compañeros. Nada más para cerrar esto, ¿se puede consolidar una cuarta transformación cuando un Romero de Champs sigue como si nada? Por ejemplo, Hamlet. Precisamente por los engranajes que hay en el sistema es necesario remover todos los obstáculos que existen. En el periodo legislativo que acaba de culminar, presenté una iniciativa para que los jueces federales fueran rotados cada 3, 4, 5 años, dependiendo de la antigüedad. Porque lo que ocurre es que se enquistan en una entidad federativa. Hay estados muy pequeños donde hay 2 o 3 jueces federales y ellos son los que conceden suspensiones, otorgan amparos y obstaculizan todas estas investigaciones y avance de las instituciones. Yo confío en el compromiso que tiene Pablo Gómez. El partido Morena, la representación ante el INE, presentó ya 2 denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ante el Consejo General del INE y ante la propia Fiscalía General de la República en contra de Alito, por ejemplo, por el tema de los audios y su notorio incremento patrimonial. Va a ser otro caso muy relevante al que hay que dar seguimiento. Yo no creo que el problema esté en la unidad de inteligencia, donde Santiago hizo un gran trabajo y donde estoy seguro que Pablo hace un muy buen trabajo, un gran trabajo, porque además conozco a su equipo, conozco personas que van del Congreso a apoyar a Pablo y son jurídicamente muy finos, tienen mucha experiencia en materia constitucional y legal y yo creo que están haciendo un muy buen papel. En la fiscalía seguramente hay cosas que ajustar, no todo puede estar en manos del fiscal. Hay un servicio profesional de carrera que es muy pesado en la fiscalía, hay personas que llevan ahí muchísimos años en todos los niveles y la parte que indiscutiblemente hay que modificar es el tercer paso en el poder judicial. Una manera de profundizar, me parece, es que los nuevos jueces sean electos popularmente y que se abran las puertas a concursos a jueces jóvenes, porque hasta este momento no hay esas oportunidades. En el gremio jurídico al Poder Judicial se le conoce como el Poder Judicial familiar. Hay un grave problema de nepotismo y de corrupción. Salió en primeras planas hace algunos días que el examen para ser juez federal se estaba vendiendo en 160,000 pesos. Pues esto es inadmisible. Hay que limpiar el Poder Judicial de Santo Domingo. Bien dicho, mi querido Hamlet Almaguer. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente para que te siga en redes sociales? Se va a poner sabroso y obviamente esto requiere de todos los cambios que se apuntan de acuerdo a las encuestas en los 6 estados en donde hay elecciones este 5 de junio. Hay que estar vigilantes, mi querido Hamlet. ¿En dónde te siguen? Muchas gracias. Estamos en Twitter como Hamlet-Almaguer, Facebook, Instagram, Hamlet Almaguer, TikTok, Hamlet Almaguer 1. En Aguascalientes no hay coalición con PT y con Partido Verde. Hacer un llamado a nuestros aliados. El voto útil es por Nora para poder ganar Aguascalientes. Muy buenas noches a Norman, a Marcelino y a todo el auditorio de Sin Censura. Suscribo, mi querido Hamlet. No entiendo, no sé
por qué la candidata o el candidato del Verde PT no ha declinado a favor de Nora Rubalcaba, pero yo sí creo que es importante decirlo. Si ustedes votan por el Verde o el PT en Aguascalientes, en realidad van a estar votando por el PRIANRED, por los malignos de esta red corrupta y de malandros. Al final, esa es solamente mi opinión y es punto y aparte. Marcelino Gómez Brenes, nada más por justicia al tema que puse sobre la mesa. ¿Se va a consolidar la 4T con personajes como Carlos Romero de Champs que no estén en el bote? Nada más por morbo, Vicente, si ya le dimos por todos lados. Hay que trabajar y hay que, lo que mencionaba ahorita hace un momento, yo creo que tiene que ser bastante parte de la ciudadanía, del pueblo, del movimiento, de nuestro propio movimiento, el poder exigir, impulsar, el presionar para que exista esta justicia. Que por ahí vi una entrevista de Paco Ignacio Taibo II que decía que el tema de los expresidentes, ya digamos nada más de Salinas a la fecha, es un tema como el del Conde de Montecristo. El pueblo tiene derecho a la venganza. Es un tema que debemos de controlar muy bien, de no fijar toda la atención del gobierno y de la Cuarta Transformación sobre ciertos personajes, porque en eso se nos va la vida, pero sí tener un ala que esté dedicada de 100% el tiempo, de tiempo completo, pues mostrándole al pueblo lo que hicieron, las tropelías, todo el saqueo que llevaron a cabo. Romero de Champs, pues igual, es uno de los 10, 15 fiscales corruptos de las últimas décadas en nuestro país. Todos deberían de estar en prisión. La gente lo ha pedido hace muchos años y yo creo que estamos a tiempo, aunque ya pasó la mitad del gobierno en la transformación, estamos a tiempo y aparte, pues hay tramo largo del 24 al 30 también. Así es. ¿Dónde te siguen a ti, querido Marcelino Gómez Brenes? Estamos en todas las redes sociales, Vicente, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Marcelino Gómez Brenes. Te agradezco como siempre el espacio y un abrazote de Chihuahua, ya escondiéndose un poquito el sol, más de 40 grados el día de hoy. Aguantar. Con unas fallas técnicas solamente se puede aguantar ese calorón, mi querido Marcelino Gómez Brenes. ¿Con qué te despides tú, Norman Pearl? Bueno, mira, sin fallas técnicas por el momento, y con la reflexión de que ciertamente el Poder Judicial está muy corrompido, que es muy complicado hablar de justicia sin tener que pasar por ese tamiz tan terrible, ¿no? Esos personajes a los cuales tú te refieres, hay muchos, ¿no? Peña Nieto, Calderón, Fox, el mismo dirigente de sindicato de Pemex, en fin, hay tanta gente, miles y miles de funcionarios y exfuncionarios, ladrones, que han creado una expectativa de vida superior para ellos y sus familias, destruyendo el patrimonio de México, ¿no? Yo me despido con esa reflexión. Hay que hacer un sistema, hay que modificar el sistema judicial, hay que darles mayor seguimiento, y bueno, pues no es mucho lo que yo puedo aportar en ese sentido a lo que ya no se haya dicho, ¿no? Ya Hamlet fue muy prolijo en el planteamiento que tiene con esa reforma constitucional. Y bueno, a mí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en Twitter como en Facebook, insisto, en mi página personal o en la fanpage. Escribo una columna desde hace muchos años que se llama Poder Popular, y que me hacen el favor de distribuir varios portales y diarios en el país. Por ejemplo, La Lupa MX, Manifiesto 21 MX, Reporte 32 MX, y hace unos días empezaron a distribuir, a publicar mi columna Reporteros MX. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a Hamlet,
a Marcelino y sobre todo a la audiencia, a esta amplia audiencia que durante tanto tiempo te ha seguido y estoy seguro que seguirá creciendo cada día. Buenas noches. Gracias, Norman. Gracias, Marcelino. Gracias, Hamlet. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Buenas noches. Cuídense. Y amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.